comiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por acompañarme con la lectura de la palabra del Señor. Preparándonos entonces para tomar la cena. La iglesia, el cristianismo, tiene disciplinas, ¿verdad? Una de esas disciplinas es, por ejemplo, la oración. El cristiano debe ser disciplinado en la oración, de la cual tenemos muchos beneficios. Venimos cargados, depositamos nuestra confianza en Dios y el Señor nos consuela. Tenemos una petición, como han dicho los hermanos, y el Señor responde. Beneficios de la disciplina de la oración. Hay otra disciplina que también es la lectura de la palabra de Dios. Necesitamos aprender, necesitamos vivir en esta vida tal y como su palabra lo dice, piadosamente, justamente, honrosamente delante de Dios. Solo debemos ir a la Escritura. La Escritura nos dice cómo debemos ser buenos esposos, buenos cristianos, buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos en todo lo que nosotros queramos ser. La Biblia nos lo enseña. Hay otras disciplinas, por ejemplo, el ayuno, participar en el culto público y, por supuesto, pertenecer a una iglesia local, ser miembro de una iglesia. Pero hay una de esas disciplinas de la que poco se habla y se ha descuidado, y es el autoexamen, que también es una disciplina bíblica cristiana, de la cual también tenemos muchos beneficios. Y quisiera hablarles de por lo menos un beneficio por el cual debemos ser disciplinados en el autoexamen o el constantemente examinar nuestros corazones. Sin lugar a duda, hemos considerado lo que es la Cena del Señor y hemos visto lo solemne que es esta ceremonia. Es quizás el acto más santo en el que la iglesia se involucra. Pero para poder participar debemos dar un primer paso. Y ese primer paso es el de examinar nuestro corazón. El apóstol Pablo lo menciona ahí en el verso 28, dice, por tanto, pruébese cada uno. Pablo aquí está hablando de los errores que se cometían en la iglesia de los Corintios, ahí en el verso 27, sabiendo que esta es una ordenanza de parte del Señor. Muchos de ellos estaban comiendo y bebiendo la cena del Señor indignamente. El próximo sábado, si Dios quiere, veremos lo que significa tomar indignamente la cena del Señor y sus consecuencias. Pero para no tomarla indignamente y para no sufrir el juicio de Dios, es que Pablo agrega ahí en el verso 28 el hecho de que debemos probarnos, examinar nuestro corazón para participar de la cena del Señor. ¿Qué beneficios, hermanos, tenemos de examinar nuestro corazón, de esta disciplina? La palabra que Pablo usa ahí en el verso 28 es probarse. Implica examinarse con intención. No es accidente, no, es con intención, con un propósito. Yo decido examinar mi corazón. Eso es muy poco visto entre los seres humanos, porque muy pocas personas quieren considerar de veras lo que está en su corazón. La mayoría huimos de lo que suele haber en nuestros corazones, porque sobre todo nosotros que leemos las Escrituras entendemos que el corazón es perverso y engañoso. Pero el examinarnos trae un gran beneficio. El primero de ellos, o quizás del único del que voy a hablar, es que nos evita caer en el autoengaño. El corazón es engañoso. Y por eso debo constantemente estar examinando mi corazón para no caer en el autoengaño. ¿Mi corazón puede engañarme? Al igual que mis sentimientos, mis emociones, tomar decisiones que vayan contra la palabra de Dios y creer que estoy bien cuando realmente no lo estoy. ¿Y por qué muchas personas se engañan? Bueno, primero porque no se examinan.
Porque estas personas entienden que por el solo hecho de participar de una religión, eso significa estar bien con Dios. El Señor Jesucristo describe a estas personas ahí en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Dice nuestro Señor, y estas quizás son las palabras más duras pronunciadas por el Señor en el Sermón de la Montaña. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos le dirán en aquel día, dice Cristo, en el día del juicio, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas cosas. Sin embargo, el Señor dice que les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas decían lo que los cristianos decían, que Cristo es Señor, y los cristianos reconocemos que la iglesia y nuestras vidas le pertenecen. Él es Señor y dueño de la iglesia y de nuestras vidas, así que todas las personas que dicen que Cristo es su Señor, eso no significa de que realmente lo crean. Ellos también hacían lo que muchas veces, o por lo menos lo que la iglesia primitiva hacía. Profetizaban, tenían diversos dones, echaban fuera demonios, era lo que la iglesia hacía en su momento, y ellos también lo hacían. De manera que el hacer y el decir lo que los cristianos dicen y hacen no significa, hermanos, que estamos bien con Dios. Porque ellos hacían y decían, pero no obedecían. Su adoración era de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios, lo que ya el Señor también les había dicho. Así que debemos examinarnos para no caer en este grave error. Dice el Señor que son muchos. Eso es alarmante. No son pocos los que en el día del juicio creerán estar bien y creerán que van camino a la diestra de Jesucristo, creerán que van camino a la eternidad y se encontrarán con la gran sorpresa de que nunca estuvieron dentro, siempre estuvieron fuera. En ese día el Señor no les dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No, a ellos les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Debemos examinar nuestros corazones. Es un mandato del Señor. El apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice, examínese cada uno para saber si está en la fe. Otra versión lo dice así, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismo. Sin duda ya saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Grupo de personas que creen ser cristianos y se reúnen en un lugar y creen que Cristo está entre ellos, les dice Pablo a los Corintios, pruébese cada uno a sí mismo. Y si pasa la prueba de la fe genuina, entonces es cristiano. Si no, entonces no lo es. Eran personas que iban a la iglesia y Pablo les está diciendo, prueben su corazón. ¿Son cristianos? ¿Realmente lo son? ¿Su fe es genuina? ¿Mora Cristo en ustedes? Hermanos, ¿cuáles son las cualidades para definir si soy o no soy cristiano? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esas cualidades que definen si yo soy o no soy? Porque muchas personas creen ser algo y no son nada, dice Pablo en Gálatas 6:3, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña.
¿Cómo yo sé que no me estoy engañando y que realmente sí soy cristiano? Bueno, porque he examinado mi corazón y porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, y porque se evidencian todas las obras de una nueva conversión, de una vida transformada, de una vida regenerada. Ciertamente hay lucha contra el pecado y en muchas ocasiones nos ha tocado perder, y es allí cuando vamos en arrepentimiento delante de Dios y somos perdonados. Esa es una evidencia de que es un cristiano. Ya no se goza, ya no disfruta en el pecado, sino que cuando peca le duele y va corriendo a los brazos del Señor buscando refugio. No es alguien que se aleja de Dios cuando sabe que ha pecado, es alguien que reconoce la misericordia y la gracia de Dios. Hermanos, el tiempo que llevamos en la iglesia no dice que somos verdaderos cristianos. Podemos pasar 100 años en este lugar y eso no significa de que somos cristianos. Podemos tener una buena teología, conocer el griego y el hebreo, y por qué no el latín. Podemos conocer tantas cosas, pero eso tampoco significa de que sea un verdadero cristiano. Mucha gente intelectual se irá al infierno con sus libros de griego y hebreo. Ahora, eso es importante aprenderlo, porque hay que estudiar la Biblia. Pero tener una buena teología no garantiza ser cristiano. Los hermanos de Éfeso, ellos estaban en una iglesia que tenía buena doctrina. Esa iglesia no dejaba predicar a cualquiera. No, ellos examinaban y decían, no, este es un falso apóstol, aquí no predica. Sin embargo, se habían olvidado de lo más importante. Ustedes saben qué era: su primer amor. Tenían buen trabajo, una iglesia llena de actividades, una iglesia con buena predicación expositiva, que iban al texto. Una iglesia que tenía una buena teología, pero hacía falta lo más importante. Y era que el corazón de la iglesia ya no estaba en Cristo. Se había olvidado el primer amor. Así que pertenecer a una iglesia de sana doctrina tampoco significa que yo soy cristiano. Recuerden que Judas anduvo con el Señor Jesucristo. Demas fue colaborador del apóstol Pablo y se perdieron. No, hermanos, no es todo eso. No garantiza de que somos cristianos. La evidencia más visible es la de una vida transformada. ¿Nos duele cuando pecamos? Porque de no ser así es porque ya abandonamos la lucha contra el pecado y porque nos estamos rebelando contra Dios. Ahí es donde comienza la apostasía, una persona que comienza a apostatar de su fe, a negar su fe. Minimizamos el pecado, justificamos el pecado. Hermanos, necesitamos ver en nuestras propias vidas esas marcas distintivas de una persona transformada, que el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. Usted y yo compartimos el mismo pasado. Vivíamos en pecado antes de venir a Cristo. Compartimos el mismo presente si somos cristianos genuinos. El Espíritu Santo está obrando en santificación en nuestras almas para conformarnos a la imagen de Cristo. Y entonces compartiremos el mismo futuro cuando estemos en gloria con el Señor. Necesitamos examinar nuestros corazones. No es ir con alguien y preguntarle y decirle, examina mi corazón. No, porque nosotros conocemos mucho. No del todo, porque no conocemos todo lo que hay en nuestros corazones. Por eso es que David, en el Salmo 139, le dice a Dios, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque nosotros no conocemos el todo. Solo Dios conoce las intenciones del corazón. Así que lo primero que debemos hacer para participar de la cena del Señor es examinar si realmente somos cristianos. Porque de no serlo, estaremos en un grave pecado delante de Dios, porque la cena no significará nada para nosotros, no moverá en nosotros ninguna decisión, ninguna emoción, solamente será una ceremonia más, una actividad cristiana más, en la que comeremos pan y beberemos vino. Y si no somos cristianos, a nosotros se nos demandará el cuerpo de Cristo y su sangre. Y eso no es un pecado menor. Muchos, como dice el Señor, estarán en el infierno justamente por eso.
De hecho, Pablo dice ahí que aquellos que estaban tomando la cena del Señor indignamente estaban siendo castigados por Dios porque estaban enfermando y algunos ya habían muerto. Hermanos, esto es serio. La cena del Señor es algo muy serio. Examinémonos. Revisemos nuestros corazones, revisemos nuestras decisiones, revisemos si realmente creemos en Cristo. Si somos cristianos, participemos libremente de la cena del Señor, que obtendremos enormes beneficios espirituales. Si no lo somos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Él es un gran Salvador y Él tiene perdón para dar. Él es misericordioso y su gracia nos cubrirá si hubiéramos pecado. Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, debemos examinar si tenemos un entendimiento correcto de lo que es la Santa Cena. Por eso nos hemos detenido a abarcar algunos detalles de lo que significa la ordenanza de la Cena del Señor, lo que simboliza el pan y lo que simboliza el vino. Porque es necesario tener un correcto entendimiento de lo que es la cena del Señor. Y Pablo lo dice ahí en el verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender correctamente el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Debemos entender, tener un conocimiento vasto de lo que significa la cena del Señor. Reconocer lo que esto significa. La palabra discernir habla de entender correctamente el significado de la ceremonia, el significado del pan, el significado del vino. Y como ustedes recordarán lo que significa la ceremonia. La ceremonia, la ordenanza dada por Dios, es una ordenanza no de origen humano, no fue establecido por la iglesia. No es que a la iglesia en cierto momento de la historia se le ocurrió el poder poner en figuras visibles para representar la obra más grande que haya visto la humanidad, es decir, la muerte de Jesucristo. No, Cristo mismo, dice Pablo ahí en el verso 24, dice que la noche que Cristo fue entregado, Él fue el que instituyó la cena del Señor. Debemos recordar eso, hermanos, es una ordenanza, no hay opción alguna. La iglesia debe obedecer y todo cristiano, después de examinar su corazón y tener la convicción de que realmente lo es, debe participar. Ningún cristiano debe quedarse fuera. Todo cristiano, de nuevo, todo cristiano, miembro de una iglesia, debe, no tiene opción, debe. Es que es obediencia al Señor. Si un cristiano no participa de la cena del Señor, está en desobediencia. Y es un candidato a ser puesto en disciplina. Debemos obedecer al Señor. Así que eso es la ordenanza, hermano, esa es la ceremonia. Es ordenada por Cristo. En segundo lugar, es un memorial de su sacrificio. El Señor dice, partan el pan, cómanlo, tomen de la copa entre ustedes en memoria de mí. Es decir, ¿qué hacemos cuando celebramos la cena del Señor? Recordamos su sacrificio. Pero algo más, es un momento santo en el que Cristo ministra a su iglesia. Hermanos, son símbolos. El pan y el vino representan algo, pero no están vacíos. El pan representa el cuerpo, el vino representa su sangre, pero no son símbolos vacíos. Están cargados de espiritualidad que ministran al pueblo de Dios. Alguien decía que un puritano, pastor puritano decía que la Santa Cena es que el pueblo de Dios terrenal participa del Cristo celestial. Es decir, Cristo no viene físicamente, ¿verdad?, para ser comido por su iglesia, sino que la iglesia es elevada a tal nivel que puede disfrutar de Cristo de forma espiritual. Así que son símbolos, pero no están vacíos. Cristo está presente por medio de su Espíritu, ministrando a su iglesia. ¿Por qué no participar? Es una enorme bendición. Nadie más tiene este privilegio, sino solamente los hijos de Dios, solamente los cristianos. Hermanos, es una enorme bendición. Debemos examinarnos si entendemos eso.
Si entendemos que el pan simboliza el cuerpo de Cristo, porque así como el pan era sin levadura, representa la pureza, la santidad de nuestro Señor, el Cordero que fue inmolado, también representa, hermanos, que Él es el pan verdadero que descendió del cielo, Él es verdadera comida, Él es verdadera bebida. Todo aquel que participa de Cristo no morirá jamás, tiene esperanza de vida eterna. Debemos recordar que ese pan fue partido así como nuestro Señor fue partido en la cruz por nuestros pecados. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga todos fuimos curados. Nosotros debemos participar de la cena, recordar lo que nuestro Señor hizo cuando estaba en la cruz. Y antes de eso, todo el martirio que pasó por nuestros pecados. Y es eso lo que nos lleva a santificarnos aún más. Porque cuando contemplamos por la fe, por medio del Espíritu, a Cristo crucificado en la Santa Cena, nos lleva a odiar, a aborrecer el pecado. Por este pecado mi Señor derramó su sangre en la cruz y su cuerpo fue martirizado. ¿Cómo no voy a aborrecer el pecado? Nos ayuda entonces para santificarnos aún más. Cristo viene por su Espíritu y ministra a su pueblo. El vino, ¿qué representa el vino? Representa su sangre, la sangre de un cordero perfecto que fue derramada justamente para darnos la redención, y también sella el nuevo pacto. Gracias a eso ahora nosotros vivimos en libertad bajo su gracia, porque Cristo derramó su sangre. Tenemos acceso directamente al Padre, al lugar santísimo, y todo eso porque Cristo derramó su sangre. Eso recordamos y de eso disfrutamos cuando participamos de la cena del Señor. Así que en primer lugar, debemos examinar nuestro corazón y determinar si soy cristiano o no lo soy. Es una decisión personal. Luego debo examinar, si he concluido que soy cristiano, debo examinar si realmente entiendo lo que estoy haciendo. ¿Cuántas veces, hermanos, participamos de la cena y no sabíamos lo que estábamos haciendo? Ahora debemos examinarnos. En tercer lugar, debemos examinar nuestra comunión con Jesucristo. Dice Pablo ahí en el capítulo 11, verso 16, capítulo 10 de 1 Corintios, en el verso 16. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Lo que Pablo está diciendo es que cuando participamos de la copa y participamos del pan, estamos en una comunión con Cristo, la cual debemos mantener siempre. Examinemos nuestra comunión con el Señor. Examinémoslos. ¿Cómo está mi comunión con Él cada día, cada semana, cada mes del año? ¿Estoy siendo indiferente a su presencia? ¿Estoy abandonando, estoy siendo insensible a la palabra de Dios, a su Santo Espíritu, a sus enseñanzas, a sus exhortaciones? ¿Vivo mi vida como si no tuviera a quien rendirle cuenta? Cuando una persona vive así, se está autoproclamando soberano, dueño de su propia vida, aunque ya hemos leído en el Salmo 100 que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que tenemos a quien darle cuenta, no podemos vivir de esa manera. ¿En qué área de nuestra vida, hermanos, estamos siendo más negligentes? ¿Qué área de nuestra vida estamos descuidando más? ¿La área espiritual o la área material? Porque ambas deben ser bien cuidadas. La área espiritual porque nos une más a Cristo, y el área material porque es una enorme bendición a Dios todo lo que Él nos da. Las dos deben ser bien cuidadas, pero cuando nos preocupamos más por una área, descuidamos la otra. Por eso David decía ahí en el Salmo 139, examíname, oh Dios. Yo necesito conocer lo que hay en mi corazón, porque entonces el Señor me enfocará, me hará ver por medio de su palabra dónde estoy mal, y de esa manera poder arrepentirme. Ciertamente el Señor nos ha dado, hermanos, esta naturaleza que ahora está en nosotros, una naturaleza espiritual dada por Cristo mismo, un corazón nuevo como beneficio del nuevo pacto. Dice que nos daría un corazón en el cual escribiría su santa ley, pero eso no significa de que ya hayamos salido de este mundo de pecado o que no habitemos en un cuerpo de pecado. Ahí es donde comienza la lucha del creyente. Pablo explica muy bien esa lucha que todo creyente tiene, porque el creyente lucha.
Hermanos, el creyente lucha con su pecado. Yo no lucho con los pecados de otro, con los míos. Todo creyente lucha con su pecado y debemos hacerlo. Pablo lo explica ahí, cómo el Espíritu que mora en mí me dirige y me lleva a la santidad de Dios, pero por otro lado habito en un cuerpo de carne que siempre busca desobedecer a Dios y agradar al mundo. Esa es una tensión. Un día seremos glorificados. ¿Ustedes se imaginan lo hermoso que será estar en cuerpos glorificados y ya no tener más que sufrir con esta lucha que muchas veces se vuelve agonizante? Ya no ofender más a nuestro Señor con pensamientos, palabras, vistas, oídas y acciones, y poder presentarnos con un corazón, conciencia limpia delante de Él. Dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo le está escribiendo a una iglesia. Es decir, cristianos, anden en el Espíritu, no satisfagan las obras de la carne. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Que los cristianos deben vivir en el Espíritu, pero a la vez recordar de que hay una carne que siempre le está exigiendo. Hermanos, esa es una realidad en la vida del creyente. Dice Pablo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. He ahí la lucha, la tensión del cristiano. Dice ahí en la Reina Valera, y manifiestas son las obras de la carne, que son, otra versión lo dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los deseos de la carne. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos y glotones y otras cosas semejantes a estas. Eso hacen lo que están descuidando su vida espiritual. Note que hay veces que nosotros seleccionamos los pecados, ¿no? Adulterio, pero el odio, pero los celos, pero las rivalidades, pero las envidias. No, Pablo aquí lo pone todo como obra de la carne. Una persona que no está viviendo conforme al Espíritu está en un estado carnal, el cual para nada le aprovecha, más que para la condenación. Son odiosos, se mantienen en discordias, en celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos y glotones. Obras de la carne. Pero así como son evidentes las obras de la carne, también son evidentes el fruto del Espíritu. Dice Pablo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Son visibles las obras de la carne? Sí, pero también es visible el fruto del Espíritu. He ahí un dato más que al examinarnos nos lleve a concluir. ¿Son más visibles estas obras de la carne en mi vida o es más visible el fruto del Espíritu? ¿Qué área es más visible en mi vida? Eso determina si somos cristianos o no. Eso determina si nuestra comunión está bien con Dios o no. Y el propósito de la lucha, hermanos, porque es una lucha, es el arrepentimiento sincero. Debemos examinarnos justamente para eso. Porque si hubiésemos pecado, dice Juan, que de hecho, dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si descubrimos que en nuestra vida se están manifestando más estas obras de la carne, entonces debemos correr a los pies de Cristo pidiendo perdón en arrepentimiento. El autoexamen no es para alejarnos de la mesa de la comunión, es para acercarnos correctamente. No es que al concluir de que realmente yo me he descuidado, entonces me voy a alejar. No, es el momento de arrepentirse y venir y participar de la mesa. El propósito no es que huyamos, es que nos acercamos correctamente a la mesa del Señor. Así que ese es el propósito. Entonces ya hemos visto que debemos examinar nuestro corazón para saber si somos cristianos, para saber si entendemos qué es lo que se hace, que es correctamente la cena del Señor, y para examinar si estoy en una buena comunión con mi Señor. Pero Pablo
Allí también dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo, y aquí claramente se refiere pues a los elementos del pan y el vino, pero también pudiera referirse al cuerpo espiritual de Cristo, que es su iglesia. Entonces, en cuarto lugar, debemos examinar nuestra comunión con la iglesia, porque al participar de la cena no vengo yo solo y Dios, no, es comunitario, es en comunidad que nos acercamos a participar de este solemne acto. En la cena se proclama la unidad, no la división. De nuevo, allí el capítulo 10, versículo 17. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, lo que más debe predominar y lo que se proclama es la unidad que debe de haber en la iglesia. En la iglesia de los Corintios habían muchas divisiones, y hasta cierto punto, dice Pablo, es importante, o hasta en todo caso necesario, que haya divisiones. Porque entonces se manifiestan los que son y los que no son. Como decía Juan, ¿verdad? Los que se fueron de nosotros, se fueron porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, no se hubieran ido, se hubieran quedado. Así que los que se van es porque no son de nosotros. Sin embargo, en los que se quedan, lo que debe predominar siempre es la unidad. No la discordia, no el pleito, no las discusiones, no la competencia, sino la unidad. No debemos menospreciar a los hermanos. Ahí en el capítulo 11, versículo 22, estos hermanos de Corinto estaban haciendo eso, estaban menospreciando a los pobres. Se reunían en una casa y el anfitrión de la casa tenía una sala diferente, ¿verdad? Distinta, porque aquí se van a reunir los pudientes de la iglesia. Aquellos que traen carne, pescado, pollo y todo aquello que es comida, ¿verdad? Por otro lado, estaban los otros hermanos que no podían traer carne. Así que a ellos se les daba una sala más pequeña, con menos comodidad. Y estos glotones y borrachos, porque era lo que terminaban haciendo, por eso esas secciones VIP no son cristianas, lo que terminaban haciendo era pecando y menospreciaban a los hermanos que no llegaban a tiempo y que no traían la mejor comida. Ahí lo dice en el verso 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? La iglesia no es para otra cosa que para agradar a Cristo. O sea, y ellos lo habían tomado ¿para qué? Para llegar a emborracharse y a practicar la glotonería. Y pregunta Pablo, ¿o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no los alabo, Corintios, porque están menospreciando a los que no pueden. Hermanos, esa línea no existe entre los cristianos. La línea de pudiente o no pudiente, de rico o no rico, de alguien con dinero y alguien pobre, no existe esa línea. Todos somos iguales en la iglesia de Cristo. Así como todos los miembros de mi cuerpo los necesito para funcionar bien, el cuerpo de Cristo, todos los miembros son necesarios. Todos son importantes. Si usted tiene, gloria a Dios. Y si no tiene, gloria a Dios. Cristo nos llamó y nos salvó por pura gracia, no por lo que tenemos o por lo que lleguemos a tener. Así que no debemos menospreciarnos. Lo que debe reinar es la unidad. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Debemos examinar, hermanos, nuestros corazones hacia los hermanos. Antes de participar de la cena del Señor, yo debo preguntarme, ¿hay alguien a quien yo debo perdonar? El Señor Jesucristo pone un ejemplo de esto en Mateo 6:12. Cuando enseña la oración dice, Padre, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego agrega en el verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Este autoexamen nos llama a perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó, dice Pablo en Efesios 4:32. Sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Una persona que no perdona está dando evidencias claras de que no ha sido perdonada por Cristo, de que necesita arrepentirse. Porque si yo estoy agradecido porque Cristo perdonó mis pecados, yo considero que lo que me puedan hacer no se compara con lo que yo le he hecho a Él. Él murió por mis pecados. Yo no voy a morir por una ofensa que usted me haga.
¿Por qué no perdonar una ofensa? ¿Por qué no perdonar un malentendido? ¿Por qué no perdonarnos los unos a los otros? Esa es vía cristiana, se llama eso. Identidad cristiana. El perdón gobierna en la iglesia, por eso es que nos mantenemos unidos. Pensemos. ¿Hay alguien a quien yo debo perdonar en esta semana? Preparémonos para poder participar de la cena. De no hacerlo, hermanos, estamos en un grave pecado. Estamos en un grave pecado. ¿Estoy guardando resentimiento contra alguien? El Señor nos advierte de esa ira que puede manifestarse en nuestros corazones. En Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dice que para ver al Señor necesitamos ¿qué? Santidad, pero también paz. Buscad la paz y la santidad. Necesitamos, hermanos, estar en paz con nuestros hermanos. Es decir, esta comunión que debemos tener no solo vertical con mi Señor, es también horizontal, porque es el cuerpo de Cristo. Así que yo no puedo participar de la cena abrazando a Cristo y despreciando a su cuerpo espiritual. No, así como abrazo a Cristo, debo abrazar también a su iglesia. ¿Estoy buscando la paz con mis hermanos? Efesios 4:3. Anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros no estamos llamados a crear esta unidad, sino a guardar la unidad que ya el Espíritu nos dio. Cualquier persona que se quiera rebelar contra la paz de la iglesia es una evidencia también de que el Espíritu no mora en él. Sí, las personas que causan divisiones, es eso. Porque el Espíritu ya nos dio la unidad y ahora nosotros debemos guardarla en el vínculo de la paz. Dios no solo nos llama a examinarnos, sino también, hermanos, a restaurar esas relaciones que debemos restaurar. El Señor dice, si traes tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no ofrendes. Esa ofrenda no servirá de nada. No, ve, reconcíliate con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. No solamente descubrir, sí, esta persona yo necesito perdonarla, pero no, es ir y reconciliarse con esa persona. Ese es el llamado del Señor en Mateo 16. Cuando se habla de la disciplina de la iglesia, si un hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si lo has ganado, si él te oyere, has ganado a tu hermano, porque siempre es la intención, el reconciliarse los unos con los otros. ¿Cómo está nuestra alma con la iglesia? Con nuestros hermanos. Eso es para que el día domingo pues no andemos allá a las carreras. Tenemos toda una semana para examinar nuestros corazones. Por último, si examinamos nuestros corazones y vemos que si realmente somos cristianos y tenemos un entendimiento ya más claro de lo que es la cena del Señor, mi comunión está bien con Cristo y estoy en comunión con la iglesia, entonces debo también examinar la actitud con la que me acerco a tomar la cena del Señor. ¿Y cuál debe ser la actitud? Bueno, debe ser una actitud en reverencia, no con ligereza, no con descuido, sino en orden. Hermanos, recordando que estamos frente al acto de amor más grande de la historia. Nuestro Señor Jesucristo murió y en ese momento lo estamos recordando. Seamos reverentes. No nos distraigamos cuando participamos de la cena. Miren, yo estoy muy agradecido con esta iglesia, con ustedes, hermanos, por la reverencia cuando se predica la palabra de Dios. A mí eso me encanta en una iglesia, ¿verdad? Que una iglesia sea reverente, ¿verdad? Que el predicador no necesita ayuda del pueblo. Por eso es que aquí no se le dice, hermano, dígame, diga. No. Si el Espíritu Santo le lleva a decir un amén, usted dice amén. Reverencia. Bueno, esa misma reverencia debemos tener cuando participamos de la cena. Pero también debemos recordar que por el solo hecho de ser reverentes no significa que no vamos a tener gozo. Porque la reverencia y el gozo van de la mano. No es que una cosa quita la otra. No, gozo. No vamos a venir el domingo con caras tristes, con caras humilladas. No, hermanos, porque el autoexaminarnos durante esta semana no será para llevarnos a la culpa y dejarnos ahí, sino arrepentirnos y venir arrepentidos ese día a celebrar que nuestro Señor murió, a recordar que su sangre fue derramada con gozo.
No con caras tristes como los fariseos cuando ayunaban. No. Nuestro Señor murió hace 2000 años. O sea, Él no va a morir el domingo. Él murió hace 2000 años y eso es lo que vamos a recordar. Así que debemos hacerlo con reverencia, debemos hacerlo con gozo, no con lástima, no con temor, o sea, miedo, sino con reverencia y gozo, pero también con humildad, porque no vendremos aquí levantando banderas. Señor, pude. Yo vengo aquí, Señor, porque soy digno. No, porque ninguno lo es. La razón por la que podemos participar de esta ordenanza es por el sacrificio de Cristo, no por los nuestros. Así que acerquémonos a la cena del Señor con humildad, no con orgullo, no con altivez, sino como reconociendo que necesitamos su gracia. Acerquémonos también agradecidos que por su sacrificio, entonces nosotros ahora somos salvos y estamos en el reino de su amado Padre. Agradecimiento, seamos agradecidos con el Señor. También con una actitud de fe y esperanza. De fe porque podemos ver por medio de ella a Cristo crucificado y resucitado, y en esperanza porque también proclamamos que Él volverá. Esta santa ordenanza será practicada por su iglesia hasta que Él venga. Las próximas generaciones participarán de esta cena y es un buen momento para que esta iglesia dé un ejemplo a esas próximas generaciones cómo se debe de hacer. Con reverencia, con gozo, con humildad, con esperanza, con fe y con gratitud. Para participar entonces de la cena del Señor debemos primeramente examinar nuestros corazones, comenzando a examinar si realmente estamos en la fe, si estamos correctamente o entendemos correctamente lo que la cena significa, evaluando nuestra comunión con Cristo, evaluando nuestra comunión con la iglesia y procurando, hermanos, tener una buena actitud para entonces poder acercarnos delante del Señor y ser aprobados ese día como su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Amén. Así que tenemos un trabajo por hacer. Que el Señor nos ayude, que su Espíritu Santo nos guíe y que encontramos socorro, auxilio en Él. Él tiene suficiente amor, misericordia y gracia para darnos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más el enorme privilegio